Volvemos a Proverbios 9:1, donde hemos estado siguiendo los conceptos claves en este pasaje. Proverbios 9:1. Entonces dice allí: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hoy vamos a detenernos en otro aspecto, pequeños aspectos que están en estas frases cortas, pero que son profundas y significativas y tienen mucho contenido. Primero, lo esencial es el de la sabiduría divina, Dios mismo, cuya sabiduría es su propia autoimagen, y la imagen de Dios es su Hijo Jesucristo. Vimos también que Él tiene una casa y que esa casa es la iglesia. Y ahora estaremos iniciando Proverbios 9:1, parte de la segunda parte de este mismo verso: labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Lo primero que quiero llamar la atención es el paso del singular al plural, de la esencia a la diversidad. Esto es muy importante entenderlo en la palabra del Señor. La palabra del Señor en su contenido, que es revelado paulatinamente a lo largo de toda la historia del trabajo de Dios con su pueblo, tiene esa característica, tiene una característica como la de un péndulo, que en cierto momento va hacia la síntesis y en otro momento va hacia el análisis. A veces se detiene en muchos detalles cuidadosamente, que a eso es lo que le hemos llamado en este caso análisis, pero para que no nos perdamos en un laberinto de muchas cosas complejas, entonces de vez en cuando el Espíritu lleva el péndulo hacia el otro lado, hacia la síntesis, hacia una visión panorámica de lo principal y de lo esencial. Entonces hay un constante pasar del Espíritu de lo uno a lo otro. Y hay pasajes bíblicos que son especialmente síntesis, que son visiones panorámicas, que tienen el objeto de que no nos perdamos en los detalles del laberinto. A veces son tantas las cosas que podemos perdernos, entonces necesitamos como ser abstraídos de esa posición para poder volver y mirar hacia atrás, hacia donde estamos y hacia adelante, y poder reubicarnos y reubicar ese montón de cosas de las que Dios tiene que decirnos. Por eso hay unas líneas maestras, unos puntos claves a los cuales Él siempre nos detiene, y hay puntos de referencia que el Señor coloca como si fueran, digamos, un mojón para determinar lo que es legítimo. A eso le llamo un punto de referencia. Por ejemplo, en el propio Génesis, cuando Dios, en pocas palabras, resume un objetivo grandísimo que tiene muchas etapas para llegar a conclusión definitiva, sin embargo sirve como un punto primero de referencia, digamos, la propia creación del hombre. Hay una primera frase que está en Génesis 1:26, que creo que todos nos la sabemos de memoria, que es como una primera mira, una primera mención de ciertas cosas que contienen adentro lo que será el desarrollo, que llevará a algo muy denso y grande que lo abarca todo.
pero que está resumido en frases mínimas y claves, que siempre necesitamos captar esas frases. Y una de las frases donde hay mucho contenido es en esa de Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios. Entonces, o sea, ya había hecho todos los demás preparativos, pero había que llegar a un cierto entonces, pero no se podía llegar a ese entonces sin que hubiera habido toda la base desde el primer día y desde el primer versículo. Y entonces dijo Dios. Esa palabra entonces es una sola letra, es la letra Bau que se le añade, que a veces quiere decir también y a veces quiere decir entonces. Y esas dos, unir ese entonces y ese también en esa letra es verídico, es auténtico, es legítimo. Entonces dice, entonces dijo Dios. No había dicho eso que era lo principal, pero todo lo demás era en preparación a eso. Hasta que llega ese entonces, es decir, también dijo Dios, es decir, no se quedó sin decirlo, se atrevió Dios a algo que solo Dios puede hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la tierra, sobre todo lo que se arrastra y se mueve sobre la tierra. Y entonces creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, ¿no? Multiplicaos, creced y multiplicaos, henchid la tierra, hizo juzgarla. O sea, son frases mínimas, pero que con esas líneas directrices fundamentales, Dios está diciendo muchísimo que después lo desarrolla. Debajo de cada una de esas palabras hay todo un contenido. Primero, debajo de solo la palabra hagamos, ya hay tanto contenido. Ahí está la decisión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y es una decisión que involucra el amor eterno de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, el propósito de Dios, la elección de Dios en Cristo, la predestinación en Cristo, el ordenamiento de todas las cosas para ese propósito. Hagamos esto. Hizo muchas cosas ya había hecho lo más alto del cielo y de la tierra, ya había hecho todo, solo faltaba el hombre en dos géneros. Cuando dijo el hombre se refería al varón y a la mujer juntos, como un misterio. Y al decir hagamos, el Padre haría la parte suya, y el Hijo sabía también que al crearse el hombre no había hecho aún la multiplicación para llenar la tierra, apenas había hecho el primero, y de él había sacado a la primera mujer. Y cuando Dios dijo hagamos al hombre, no dijo hagamos un hombre, no dijo hagamos un macho, no dijo hagamos el marido de la Eva, a ver cómo nos va, y si sale bien pues nos alegramos, y si nos falla el propósito, pues ¿qué vamos a hacer? Nos ganó el diablo, ahora no vamos a poder hacer lo que queríamos. No, cuando Dios dijo hagamos, Dios sabía lo que haría el diablo, y por eso también tenía que estar el Hijo ahí para redimir, el Espíritu Santo para aplicar. Cada uno sabía que tenía que hacer algo, y ahí estaba cada uno, hagamos. Y solo esa palabra hagamos tiene tanto contenido, porque sabemos que está el Padre, y ahí tenemos que ver todo lo que ha hecho el Padre, comenzando por amarnos desde la eternidad.
por escogernos, por conocernos, escogernos, providenciar todo lo necesario, porque él sabía la caída que vendría y sabía cómo tendrían que redimirnos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice, hagamos al hombre, y también hay que entender ese objetivo. Ese hombre no es un hombre solamente individual, sino también un hombre colectivo, aunque también Dios hizo a cada hombre un individuo, pero a todos los hombres un género. Entonces Dios, cuando dijo hagamos al hombre, no estaba pensando solo en el primero, sino estaba pensando en cada uno y todos juntos. O sea, un hombre corporativo, un hombre genérico, un hombre que comprende a toda la humanidad. Entonces Dios tiene un objetivo sincero con toda la humanidad. Que no todos los hombres vayan a llegar a participar es porque Dios, que es soberano y todopoderoso, decidió que el hombre fuera a su imagen. Por lo tanto, cada uno tenía que ser libre y responsable, porque cuando Dios creó al hombre no lo creó en situación caída. Y eso es importante conocerlo, que cuando Dios creó al hombre, lo creó en una condición con la cual Él quería tener relación con el hombre. Dios no ha mudado el propósito. El diablo consiguió mudar al hombre en viejo hombre y en hombre caído, pero no consiguió el propósito de Dios con el hombre. No mudó el propósito, ni mudó la altura de esa relación que Dios quiere tener con el hombre. Entonces eso debemos tenerlo presente, porque Dios no cambió el propósito, ni va a cambiar la relación que Él quería tener cuando dijo hagámoslo. Al contrario, Él sabía que tenía que hacer un trabajo adicional al de la creación, que es el de la redención, para recuperar la posibilidad de que se cumpla el propósito que Él siempre quiso, que se expresa en la situación neutral y libre y con libre albedrío y responsabilidad del hombre antes de la caída, sin la presión de la ley del pecado y de la muerte en sus miembros. Porque cuando el hombre fue creado, no fue creado caído, y fue creado neutral y libre, sin muerte, no había muerte todavía. Aunque el hombre no había comido del árbol de la vida, podía comer si quería. Después de la caída, ahora sí fue necesario que no alargue su mano para no echar a perder el plan, ¿verdad? Entonces Dios puso querubines guardianes, no para siempre, sino para que cuando la redención, la parte del Hijo en el hagamos divino, cuando Él ya hubiera hecho su parte, entonces ahora sí, como dice también el Señor, pero ahora en Apocalipsis, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. O sea que ya no dice que no alargue su mano, sino que ojalá que tome y viva para siempre, si está redimido, se acepta ser muerto con Cristo y ser vivo con Cristo. En Cristo somos muertos al viejo hombre y nacidos al nuevo. Amén. Entonces ahí hay una salvación en Cristo. Entonces tenemos ese primer estadio del hombre neutral antes de la caída, libre y responsable y capaz, pero que aún así, sin estar acosado por la ley del pecado y de la muerte en su condición, aún así todavía no tenía vida divina. Podía haber escogido el hombre vivir por el Señor. Eso era lo que Dios quería, pero como vino la caída, porque el hombre mismo escogió andar por sí mismo sin Dios, inmediatamente lanzó a una condición caída toda su descendencia, y por eso en Adán todos mueren,
Y en Adán ninguno por sí solo puede llegar a hacer lo que Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces lo hizo en el primer estadio neutral y él mismo se vendió y nos vendió. Por el pecado de un hombre fuimos hechos todos pecadores. El único es el Señor Jesús, que vino como segundo hombre y condenó al pecado en la carne, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y venció. Y entonces crucificó al viejo hombre, y por eso ahora Adán es el postcristo, es el postrer Adán, porque con su muerte se termina todo lo que vino de Adán, y resucitó para ser el segundo hombre y comenzar de nuevo, pero ahora como nuevo hombre. Entonces está el hombre neutral, el hombre en prueba, pero luego el hombre viejo, caído, y el nuevo hombre en Cristo. Entonces cuando Dios dice hagamos, Él ya sabía que todo eso tenía que ser hecho. Él ya lo sabía. A Él no lo tomó nada por sorpresa. Él quiso que el hombre conociera que Él es todopoderoso y que Él puede salvar y puede redimir en verdad. Entonces ahí estamos viendo ahora, cuando llegamos a este pasaje aquí, Cristo, la sabiduría, edificó. Esa es la edificación de la nueva creación. Esa casa pertenece totalmente a la nueva creación en Cristo. Y ahora empieza Dios a mostrarnos la riqueza, y por eso pasa del singular al plural. Ahora esa casa de la sabiduría tiene 7 columnas. Ahí pasó de lo singular a lo plural, o sea, a la dispensación. Y esa figura aparece muchas veces en la Biblia. Yo quisiera detenerme en esta parte de hoy, de la mañana, en ese pedazo, para después poder integrar toda la riqueza en diversidad del Señor. Con unos hermanos recordamos ejemplos. Por una parte dice la Biblia de que Él habita en luz inaccesible, o sea, una luz purísima a la que nadie puede llegar a acceder de manera completa en este momento. Y por eso hay adjetivos que se utilizan en la palabra como insondable, o está inaccesible, inescrutable. Inescrutable es que no se consigue escudriñar todo, siempre hay algo más allá. Y luego la palabra es insondable, que no se puede sondear hasta el fondo, es insondable, no se puede ni siquiera hablar, es inefable, no da para hablar todo, solo las primeras impresiones que podemos, y será necesaria la eternidad para pasar la eternidad profundizando, sondeando, escudriñando la profundidad de Dios, y no se va a acabar la eternidad ni vamos a llegar al fondo. Aleluya, qué maravilla nos espera en el Señor. Son adjetivos tremendos, pero necesitamos conocerlos. Y entonces detrás de esa profundidad aparece una dispensación de esa profundidad en diversidad. Ahí es cuando se pasa de lo singular a lo plural, cuando Dios, que es uno, dice hagamos, y cuando esa luz inaccesible se aparece alrededor de Dios, desde el interior de Dios hacia sus amadas criaturas, ahora en un arco iris. Sabemos que en la luz insondable están todos los colores, y todos los colores juntos son esa luz inaccesible. Newton, tomando la luz física, que es una figura de la espiritual, a través del prisma logró descomponer la luz y ver que
los colores que nosotros vemos y también otros están en la luz. La luz sintetiza todos los colores. El rojo está en la luz, en esa luz blanca inaccesible está el rojo, está el anaranjado, está el amarillo, está el verde, el azul, el añil, el violeta. Esos 7 colores son la dispensación de la luz, pasando de lo eterno a la creación y adaptándose a las criaturas y a sus necesidades. Entonces el arco iris representa esa fidelidad de Dios, dispensándose y no olvidando, sino teniendo en cuenta la creación. El arco iris, cuando aparece por primera vez en la Biblia, aparece después del diluvio. Y dice Dios que lo puso Dios para Él no olvidarse de nosotros. Ese es el objetivo. Que cuando dice yo veré el arco iris y me acordaré de vosotros. Un Dios tan grande, al ver el arco iris, Él dice que Él lo puso para acordarse de nosotros. Claro que nosotros al verlo entendemos su fidelidad, su buena voluntad para con nosotros. Pero Él hizo el arco iris, claro, por una parte para hablarnos a nosotros, pero por otra parte para decirse a sí mismo, yo soy Dios y tengo que ser fiel a todas las criaturas que yo hice. Entonces en esa fidelidad es cuando la unidad de Dios comienza a acercarse a nuestras condiciones variadas, a nuestros problemas variados, a los grados de dolor y de otras cosas. Y entonces por aquí llega en rojo, por aquí llega en anaranjado, y por aquí llega en amarillo, y por aquí llega en verde. ¿Me están entendiendo la figura? La dispensación de Dios saliendo de su profundidad a nosotros, a encontrarnos en nuestra diversidad, a sanar nuestras distintas dolencias, enfermedades, y a suplir nuestras diversas necesidades y a ayudarnos en variedad de desafíos y de pruebas. Y Él es suficiente para todos, pero se llega a cada cosa de una manera tan especial que aunque Él es el mismo, es siempre nuevo y será siempre nuevo sin mudar un ápice, porque Él es eterno, Él no muda y sin embargo sin mudar es siempre fresco para nosotros. Para nosotros es siempre nuevo, siendo Él mismo, porque Él es todas las cosas, pero hoy nosotros vemos un aspecto, mañana otro. Ese principio de salir esa luz en arco iris lo vemos varias veces en la Biblia, en otras figuras que tienen el mismo principio detrás. Por ejemplo, el candelero, tanto el que aparece en Éxodo como el que aparece en Zacarías, o después a las iglesias, hablándole. Por ejemplo, en la figura, si la quieren ustedes recordar, porque estamos llegando a esto de las 7 columnas, el Espíritu Santo varias veces me ha estado ayudando en estos días, no tengo ni que pasar las hojas, ya se abren ahí mismo. Entonces dice en el capítulo 4 así, de Zacarías: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Yo no estoy tratando este tema ahora aquí, pero les sugiero poner ángel con mayúscula, porque si empiezan a leer desde el 1, van a saber quién es este ángel de Yahvé. Volvió, o sea, la iniciativa es del Señor. Y me despertó. Qué precioso, el Señor toma la iniciativa y nos despierta. O sea que estábamos dormidos, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? O sea que esta visión que nos despierta, nos saca de un sueño a el objetivo del Señor. Nos creó, nos despertó. Adán también estaba dormido cuando el Señor hizo su operación y le sacó a Eva y se la trajo. Dios nos va
siempre asombrando. Eso es lo maravilloso de que Dios es capaz de asombrarnos. Qué lindo es eso, Señor. Especialmente los que son turistas, ¿verdad? Los que son turistas están siendo asombrados por la creación de este planeta. Imagínate que eso es solo la parte más baja. Ese es el escabel de los pies. Oh, Señor, pero entonces dice acá, ¿qué ves? Y mire lo que vio. Respondí, he mirado, porque a veces no vemos porque no miramos. Si queremos ver, hay que mirar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero si miras, ves. Y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. Oh, mira, es un depósito, pero ese depósito se dispensa por 7 tubos hacia 7 lámparas de un candelabro corporativo que puede iluminar, pero en conexión con el depósito. Pienso que con lo que hemos visto en las 2 primeras charlas, o incluso ya llevamos 3, ¿no? Ahí entendemos mejor lo que es un depósito. Pero ahora estamos poniendo la base para que ese depósito comience a ser aplicado en la diversidad, ¿no? Entonces esta es la base para dar ese capítulo. Y dice, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Las lámparas son parte del candelabro, pero ahora se nos dice que ese candelabro único tiene 7 lámparas, así como aquella casa de la sabiduría que es el cuerpo de Cristo, tiene 7 columnas. Y aquí este candelero que a la vez es figura de la iglesia, que también cada una es comparada con un candelero, tiene estas 7 lámparas con 3 brazos a la derecha, 3 a la izquierda y en la caña central. Todo se relaciona. Entonces vamos pasando del depósito hacia 7 lámparas por 7 tubos. Ahí vamos pasando del uno a todo. El que está detrás de todo y que suple todo y que realiza todo. Entonces es el que viene de un depósito y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas. Qué interesante que cada uno de nuestros espíritus es una lámpara. Eso lo dice claramente los que quieran tener ese verso a mano para encontrarlo. También ahí mismo en Proverbios, solo que hay que pasar, porque estamos en Proverbios, pasar unos capitulitos más atrás y vamos a encontrar en el capítulo 20, en el verso 27, lo siguiente. 20-27 de Proverbios. Y volvemos allí a Zacarías. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. En estos días nos detuvimos un poquito en algún lugar sobre espíritu, alma y cuerpo, la diferencia entre el espíritu del hombre creado y el de Dios eterno y divino. Ahora dice, lámpara de Jehová o de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, ¿qué es esa lámpara del Señor en nuestro espíritu? Y ahora parece que el candelabro tiene 7 lámparas. Note cómo es Dios de equilibrado y de completo. El número 7 es un símbolo de plenitud. Las cosas de Dios en el tiempo de la iglesia y del milenio son en 7. ¿Ve? Son en 7. Y de ahí, del 1 pasa a los 7. Y de los 7 pasa a 12, y a 70, y a 120, y a 500, y llena Jerusalén, y se toma las ciudades de Judea, y las de Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero empieza el Padre en el Hijo. Y el Padre y el Hijo por el Espíritu.
y el Espíritu pasando por 7 tubos a 7 lámparas. Y cada lámpara representa la iglesia, el cuerpo, aunque es una iglesia local, es una representación local del cuerpo universal. Por eso es lo que el Señor le habla a cada lámpara o a cada candelero, el Espíritu se lo habla a todas las iglesias. El Señor le habla a Tiatira o a Éfeso, pero el Espíritu le habla a todas. Con lo que el Señor habla en particular a una, el Espíritu nos percibe captar el principio. El principio está escondido en cada coyuntura, pero el Espíritu ve el principio y usa ese principio de analogía, de semejanza, de parecido. Cuando aquí hay una situación análoga, semejante, parecida, el consejo es el mismo, ¿no? Porque el consejo representa los principios de la naturaleza divina, su delicadeza, lo que él aprueba, lo que no desaprueba, lo que él deja a nuestro criterio, lo que no deja. ¿Ve? Entonces, por eso es importante ver ese aspecto acá. Entonces dice acá, encima el depósito y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas. Qué precioso es que Dios no solamente nos haya dado espíritu, porque el ser humano con espíritu pero sin conexión a Dios no sabe para qué existe, no sabe de dónde viene, para dónde va, siempre le falta algo. Y siente y se lo pregunta, pero ¿yo qué hago en la tierra? Y trata de llenarlo con esto y aquello, y prueba acá y no era, prueba allá y no era. Y Salomón dice, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer otra huerta allá, voy a traerme unas chicas por acá, voy a hacer una orquesta acá, voy a hacer... Y encontró que todo era vanidad. Todo era vanidad, porque no fuimos creados para esas cosas. Esas cosas son regalos que Dios nos da, si dentro de la moderación y la corrección las disfrutamos como un regalo y un presente de Dios, de la buena voluntad de Dios. Pero nada puede sustituir a Dios mismo como el sentido de nuestra vida. Nada, fuimos creados para Él, para ser llenos de Él, para ser semejantes a Él, para ser cónyuges de Él, para andar junto con Él y representarlo a Él. Y si no estamos en eso, nos falta algo y la gente no sabe, pero ¿qué será? Y si se dedica, voy a hacer colección de estos, a ver, me gustan las piedras preciosas, a otros les gustan los caballos y se dedica a los caballos. Y tratamos de llenar un montón de cosas en la vida y siempre con el vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo puede llenar el Señor mismo. Entonces, aquí dice, y junto a él, o sea, esos 7 tubos, es para la conexión con el depósito, para que lo que de verdad va a encender y mantener las lámparas encendidas es el aceite como oro, el Espíritu de Dios que viene a nuestro espíritu. Y ahí somos llenados, no por cosas, sino por el Señor. Y si Él nos da el Señor, lo demás también viene añadido. Como que dice, el que no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? El problema es eso, que algunos quieren todas las cosas, pero sin Él. Pero Él dice, nos dará también con Él todas las cosas. Si nos dio a Él mismo en su Hijo y por su Espíritu, lo demás es añadido. ¿Cómo no nos va a dar también todas las cosas? Todas las cosas son nuestras, pero sí lo recibimos a Él. El que lo recibe a Él, todo lo demás le es añadido. Pero si buscamos las cosas y le damos la espalda a Él, ninguna cosa nos va a saciar. El único que sacia es el Señor. Entonces dice aquí, 7 tubos para las lámparas. O sea, nuestras lámparas están diseñadas para estar en conexión
con el depósito y recibir el fluir del depósito, que es el aceite como oro, como lo va a describir más adelante. Y junto a él 2 olivos, en uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo aquel, y aquí le digo, pongámosle mayúscula a este ángel aquí, se lo digo porque del 1, 2, 3 y 4 está hablando del mismo, y si lo leemos todos sabemos que este ángel es Yahvé. Yahvé, así se llama en el capítulo 3. Entonces por eso hay que ponerlo con mayúscula. Y dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel, Yahvé, que hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Mire la esencia, que es un candelabro con 7 lámparas, conectado a un depósito de donde proviene aceite como oro y mantiene las 7 lámparas encendidas. Una está en el centro, otra en el centro izquierda, centro derecha, derecha, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, equilibrando y completando. ¡Qué plenitud en este diseño! Porque a algunos nos gusta estar o a la derecha o a la izquierda o en el centro, pero el Señor tiene lámparas en la ultraderecha y también en la ultraizquierda y también en la derecha, sin ser ultra, y en la izquierda, y también en la centro derecha y en la centro izquierda y también en el centro. 7 es la plenitud, y la plenitud es la que produce el equilibrio. Si nos vamos mucho para un lado o para el otro, perdemos el equilibrio. Y Dios quiere que seamos íntegros y equilibrados, centrados en Cristo, desde donde todos los brazos se conectan entre sí por manzanas. Si tú ves la descripción del candelabro en Éxodo, ves que cada brazo tiene una manzana y la caña central tiene 3 manzanas. Y en las 3 manzanas se juntan los brazos. Y el manzano, que es el árbol de las manzanas, es una figura de Cristo, a la sombra del manzano. Me recosté y me desperté a la sombra del manzano. El manzano es Cristo. Por lo tanto, las manzanas son el fruto del Espíritu de Cristo, que es 9 y por eso tiene 9 manzanas. En otro lugar entramos en mucho más detalle, allá en Sorocaba, la grabación la pueden querer. Aquí estoy solamente haciendo recorderis rápidos para ir viendo esos principios, porque dice que una imagen habla más que muchas palabras. Entonces estamos viendo las imágenes que ha escogido Dios, ¿verdad? Entonces, mire la síntesis. ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel Yahvé, voy a hacer explícito lo que está implícito, que hablaba conmigo. Entonces se hablaba desde el capítulo 1, viene hablando, y ahí descubres que es el ángel Yahvé enviado por Yahvé su Padre. Aparece Yahvé enviado por Yahvé. El Yahvé enviado es el Hijo y el Yahvé que envía es el Padre, sobre todo en el capítulo 2. Pero no es el momento de eso, sino de ver ese principio de uno al múltiple, o sea, la dispensación de uno en arcoíris, o digamos en 7 tubos. Los 7 colores ahora son los 7 tubos, canales del Espíritu. Amén. Es un solo aceite como oro que va a nuestros espíritus, ya sea que estemos en la derecha, en la izquierda, en el centro derecha, centro izquierda. Todos los brazos del candelero. Hay que tener un corazón tan amplio como el de Cristo, que es capaz de salvar guerrilleros y también banqueros. ¿Qué le parece? Solo por decir algo de Mateo el publicano y de Simón el celote. Uno era guerrillero, el otro era banquero. Para decir que al Señor no le queda grande ni la derecha ni la izquierda. Amén. El Señor es el Salvador de todos los hombres y de todas las situaciones. Me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, note cómo sintetiza en una frase ese significado profundísimo.
de esta dispensación séptuple del Espíritu de Dios, que es uno, dice, es uno el Espíritu y a la vez es 7. Se habla de los 7 Espíritus y se habla de el Espíritu, uno, un Espíritu. Y dice acá, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, note, ¿cuál es la palabra? La palabra que sintetiza todo este misterio del dispensarse de Dios al cuerpo en forma corporativa, plena y equilibrada. Y nosotros somos parte de esas lámparas y de esos canales por donde fluye el aceite. Y no tenemos que ser iguales porque pueden haber hermanos de izquierda y de derecha y de centro y entre las derechas y las izquierdas. Mire eso. Y dice, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel. Zorobabel quiere decir sacado de Babilonia. Este era un varón simbólico, como lo dice en el capítulo anterior, en el 3, para simbolizar algo de lo que es Dios cumpliendo su propósito, edificando su casa. La sabiduría edificó su casa. Entonces miren aquí, dice, esta es la palabra, no con ejército, ni con fuerza, sino con esto sí, con mi espíritu, ha dicho Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Entonces note esa palabra ahí, no es con ejército. Las cosas Dios no las hace a la fuerza, matando gente, no es con ejército, no es con espada. Entonces, ¿cómo es que Dios va a hacer lo que quiere? ¿Cuál es la visión? La visión es esta, no es con ejército, no es con espada que voy a edificar mi casa, que voy a cumplir mi propósito, lo voy a hacer es con mi espíritu. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y abrir el espacio para el espíritu, que el espíritu de Él pueda regenerarnos, renovarnos, vivificarnos, llenarnos, conducirnos, configurarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el asunto y lo principal. Hay que volvernos siempre a darle lugar al Espíritu. Abro los ojos por la mañana, Señor, no quiero vivir este día sin conexión a tu Espíritu. No quiero ser llevado por esto y por aquello. Te quiero a ti, que tú me llenes, que tú me fortalezcas. Si estoy cansado, que tú seas mi descanso. Como tú le dijiste a Moisés, Moisés, yo te daré descanso. Quiero descansar en ti, no quiero apresurarme ni atrasarme, quiero estar atento a tu espíritu. Esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, el que tiene la plomada para edificar la casa bien edificada. No es por fuerza, no es por ejército, es con mi espíritu. Esa es la palabra clave, con mi espíritu, con mi espíritu. ¿Cuántas cosas hacemos sin su espíritu? La clave es con mi espíritu. Esas son las palabras que tienen que estar grabadas a fuego, a hierro en lo profundo de nuestro ser y que a cada hora nos reenfoquen otra vez al Señor. Dice, ¿cómo es que entramos en el espíritu, Cecilia? ¿Sabe cómo dice el Señor? Dice, el que a mí viene, de su interior correrán ríos, otra vez es plural, ríos de agua viva, como el río único se divide a los 4 ángulos de la tierra. ¿Ve? El Pisón, el Gijón, el Éufrates, el Hiddekel. Entonces, ese principio. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Mire lo que es el fluir del Espíritu. Es gracia a ella. ¡Aleluya! Somos objeto de su amor eterno.
de su gracia y es suficiente para cualquier monte que se nos interponga. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es este candelero donde fluye el Espíritu. Esas son cosas que debemos subrayar por sobre todas. Miren que así es. Vamos a Efesios. Vamos hablando figuras y luego explicación de las figuras en las parábolas y volvemos a la figura y volvemos a las explicaciones. Vamos a Efesios, capítulo 3. Y mire lo que dice desde el 14 al 21. Aquí está el proceso de edificación por el Espíritu. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora son 7 tubos, son 7 lámparas, 7 colores. Se da cuenta del uno a lo múltiple. Ahora mire aquí esa edificación. David, tú no me edificarás casa, pero tu hijo, él me edificará casa. Y esa casa es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, no tal o cual denominación, que esas son hechuras humanas, pero la hechura verdadera, la que Dios está haciendo en el interior, es espiritual. Y mire cómo se edifica la casa y cómo empieza con el Espíritu. Vamos allí, si pueden, pongan mucha atención a esa lectura, Efesios 3, desde el 14 al 21. Note ese 14 al 21. Por esta causa, esa expresión la usa Pablo varias veces. Por ejemplo, si tú regresas al 1.15, mire lo que dice. Por esta causa también yo. Y el 3.1, por esta causa yo, Pablo. Y el 3.14, por esta causa. O sea que él al principio habló de una causa. Si tú ves qué fue lo que habló antes de decir por primera vez por esta causa, está en el capítulo 1 hablando del propósito eterno que viene del beneplácito de Dios, que él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo, pero a ese Cristo lo casó con la iglesia para que sea coheredera con él. Dios tiene un propósito eterno, algo que a Él le place. Y eso Él dijo, voy a hacer esto, hagamos esto, le haré esto, le haré una ayudadora idónea. Parece que se lo dijo fue solo Adán, pero Adán es figura del que había de venir, dice Romanos. Adán es figura de Cristo, por tanto Eva es figura de la iglesia. Y el misterio de Cristo es cabeza y cuerpo, hombre y mujer. Adán es él y ella, en el 5 de Génesis. Y entonces allá aparece el propósito y después del propósito aparece la provisión para el propósito. Entonces cuando habla el propósito eterno, el objetivo, dice, por esta causa también yo. O sea que la causa de Dios llegó a ser la causa de Pablo. ¿Será que estamos en el mundo y no tenemos causa? ¿Usted cree que el ser humano se va a sentir cómodo si no tiene una causa? ¿O si la causa no tiene la altura y la calidad que tiene Dios? ¿Cuánta gente está perdiendo el tiempo y se siente tan inútil? Mucha gente hasta se desequilibra porque parece que no sabe para qué vive. No sabe el objetivo de su vida. Es como si no hubiera ninguna razón para existir. Muchos se sienten como que no es digno más seguir viviendo y se matan. Y allá tampoco encuentran nada porque hay que encontrarlo. Es aquí, estamos aquí, es para tantear, como dice la Escritura, para buscar, aunque sea ciegas, tanteando. Pero entonces dice acá, otra vez en el 3.1, vea, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de los gentiles. O sea, Pablo se relacionó con la causa y su vida era en función de esta causa. Y hay que entender esa causa, el propósito eterno de Dios. Por esa causa hubo la provisión total de Dios en Cristo. Y volvemos aquí y dice así, en el 3.14,
por esta causa. Esa debe ser nuestra causa. Si no tenemos causa, nos llevan para allá, nos llevan para acá. Estamos a la deriva. Estamos locos si no estamos en la causa del Señor. Ahí es donde estás en tu lugar. Por esta causa. Ahora mire, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque hay muchas clases de familias, especies de criaturas y todo. Dentro de los mismos ángeles hay serafines y hay querubines, y están los ancianos, y están las huestes, los ángeles mayores y un montón de ángeles menores. Y también aquí en la tierra hay caballos, hay vacas, hay de todo, y hay seres humanos. Y cada familia tiene su propósito. No hay una hoja de boldo que no haya sido creada con una misión. No hay un diente de ajo que no haya sido creado con una misión. Una vez me preguntó mi hijita, cuando era pequeña, mi hija menor, papi, ¿y el Señor para qué hizo los mosquitos? Y la verdad que yo no le entendía al Señor. Pues los habrá hecho para algo, pero sabe que un día, y por eso ahora no me molestan tanto los mosquitos y son muy benignos conmigo. Un día estuve leyendo sobre medicina coreana y decía ahí que cuando va a haber un ABC, una congestión del cerebro o algo, que la persona está que se le tuerce acá, etcétera, primeras emergencias es tomar una aguja desinfectada y hacerle un agujerito pequeñito en las yemas de los 10 dedos y también aquí en los lóbulos, y que le salgan goticas de sangre. Entonces eso descongestiona y evita un ataque cerebral. Ahí comprendí los mosquitos. Ay, Señor, gracias, que los mosquitos también se toman su gotita de sangre y lo liberan a uno de la congestión. Ahora sí lo puedo contestar a mi hija Salomé. Todo tiene un objetivo. Dios no hace nada sin sentido. Todo tiene una misión. Hay que descubrirla y agradecerla y usarla dentro de la moderación. No hay que dejarse picar del dengue, pero si hay lo útil, hay bacilos, bacterias que son útiles a nuestro intestino y todo. Decía esto solo como para ilustrar que nada existe sin propósito y que al final todo converge en relación a Cristo y la Iglesia. Porque lo que Dios dijo, a quien Dios ama y para quien Dios crea todo es para su Hijo. Todo fue hecho para Él. Y por eso Jesús dice así: un rey quiso hacerle bodas a su hijo. Qué frase cortita y profunda. Está el rey, que es Dios, el propósito eterno de Dios, que es lo que Él quiere en su corazón, que estuvo siempre oculto, pero que llegó la hora de que aparezca la novia. Le quiere hacer bodas a su hijo. No es bueno que el hombre esté solo, pero ese hombre es figura de Adán. Le haré, Dios se compromete, y yo le haré ayudador idónea. O sea, mi hijo se va a casar. No es bueno que esté solo, le haré bodas a mi hijo. Y eso explica toda la historia de la creación. Solo hay una explicación para haber creado Dios el universo. Es porque Él quiere hacerle bodas a su hijo. No quiere que esté solo. No es bueno estar solo. Dios mismo es una Trinidad. La soledad es terrible y por eso fuimos creados para ser la Iglesia, ¿sí? La esposa del Cordero. Entonces, vamos a leer ahí el 3, capítulo 3 de Efesios, desde el 14. Por esta causa,
No debemos leer eso rápido, tenemos que saber cuál es la causa de Pablo y ojalá la nuestra sea exactamente la misma. Doblo mis rodillas y dice, ¿para qué? Verso 16 está el ¿para qué oraba Pablo? Para tener un camello nuevo, es que ya se me dañó este camello y quisiera tener otro camello. Para eso a veces nosotros oramos, ¿verdad, hermano? Para que nos dé otro camello. Pero dice Pablo, ¿para qué oraba? Para que os dé, que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria. Primer punto, primer grado, primer de grado. Primero, note lo que acabamos de leer allá en Zacarías de Zorobabel. No es con ejército, no es por fuerza, es con mi espíritu, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera necesidad, que el Espíritu de Dios venga a fortalecer nuestro hombre interior, y nuestro hombre interior es nuestro espíritu humano. Dice, el que a mí viene, si nos despojamos y venimos a Él, el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ese es el centro de todo, eso es lo primero. Señor, aquí estoy para ti. Dice, el que a mí viene. El que a veces vamos al culto, a veces vamos al campamento, a las conferencias, que viene el predicador tal y vamos, pero no vamos al Señor mismo. A veces llegamos hasta la Escritura sin venir a Él mismo. Él dice, vosotros escudriñáis las Escrituras pensando tener en ella la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. A veces es posible en nuestra vida religiosa usar la Escritura para cumplir deberes. Bueno, hoy es qué día, hoy es 28, voy a leer el 28 de Proverbios, a ver, ¿qué me tocó? Y venimos a Proverbios, pero luego no venimos al Señor. Lo que hay que es abrir los ojos y reenfocarse en nuestro centro único y venir al Señor e invocarle a Él, no como una técnica, no. Venir sin técnicas, venir como personas, con libertad, venir tú, ven tú. Dice, Señor, aquí estoy. Recuerdo un hermano que pasó unas dificultades muy grandes, a veces estaba sin trabajo y sin nada, pero él hacía una cosa, cuando él era nuevito, y lo único que estaba abierto, como en Buenos Aires, a veces tú vas así por esa avenida principal que es Rivadavia. Y en Rivadavia hay algunos templos católicos y a veces también evangélicos que los abren para que quien quiere orar entre y ore y siga. Y esa persona veía a alguno de esos y se entraba un rato y se sentaba ya solo. No había ni misa, ni nada, ni culto, ni nada. Se sentaba y decía, Señor, aquí vengo a reportarme hoy. Vengo a reportarme, era la frase de él, aquí vengo a reportarme. Se quedaba un rato conversando con el Señor. Ay, hermano, y cuando él estaba ya por morir, contó algo que le pasó a punto de morir y dice, ¿sabe qué? El Señor me va a llevar porque ahora que estaba ahí en la cama de enfermo en el hospital, vino el Señor Jesús, se sentó en la cama y me dijo, aquí vengo a reportarme. Lo mismo que él le decía al Señor, aquí vengo a reportarme, ahora le dijo el Señor, aquí vengo a reportarme. Esa es la fidelidad del Señor. Y gracias a Dios que le alcanzó a contarlo, porque si no, no lo sabríamos. Pero cómo nos anima esto, por lo menos a mí me llena de una alegría inmensa ver cómo el Señor trata con cada uno, como con cada uno es. Y hasta con las frases que él usaba, el Señor se las usa en ese mismo plano. Entonces, por eso aquí dice así,
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el secreto lo dice Jesús: el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del espíritu que recibiríamos los que creyésemos, confiásemos en él. Entonces, esto es lo más urgente y lo más práctico. A veces nosotros pensamos que lo más práctico es, bueno, usted tiene que hacer así, artículo primero, módulo tal, como si fuera que tuviéramos que hacer cosas y ponernos a la derecha o a la izquierda, ¿no? Aquí la pirámide no quedó bien, tiene que ser alineada con esa estrella y la otra, y queremos hacer un montón de cosas. Y el Señor lo que nos dice es: venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Eso es lo primero. Lo más práctico es volvernos al Señor como tú eres, venir por su sangre, por su nombre, creyéndole a Él directamente como tú eres, y comienza a hablar. Es como una conexión. Si no conectas, no hay fluir. La corriente eléctrica fluye a través de la conexión, y la conexión es la fe. Señor, vengo a ti, y ahí te quedas ahí con Él. Entonces dice: de su interior correrán ríos de agua viva, o sea, de nuestro espíritu. Eso es lo primero. O si no, vamos a estar haciendo agitados cosas y justicia propia y enredos, y nada nos va a saciar, nada nos va a calmar. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, yo te daré descanso. Y si hay alguno que esté cansado, atribulado, lo que sea, venga a mí mismo, y beba gratuitamente. Eso es el río cuando comienza a fluir. Eso es ese río del Espíritu fluyendo por los canales, llegando a nuestro espíritu, que es las lámparas, es el hombre interior. Ahí comienza ese río a circular, a dividirse después en cuatro, como en el Edén el río se dividía. Ese es el pasar de los uno a los cuatro ángulos de la tierra. Entonces está ese principio ahí. Y dice acá: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el primer escalón, ese es el fundamento de la edificación de la casa, y empieza en nuestro espíritu, de su espíritu a nuestro espíritu, del buen depósito por los tubos a las lámparas, que son nuestro espíritu. Cada lámpara es el espíritu del ser humano. Allí es donde él se mueve, allí es donde hay que poner atención, respirar profundo y no dejar nuestro ser vertido solo hacia el mundo exterior, sino permitirle a nuestro espíritu, incluso a nuestra alma, mirar hacia adentro y ver el mover del Señor, que es tan sencillo, tan simple, pero Él tiene que entrenarnos para que con un pequeño movimiento que ni el diablo se dé cuenta ni nadie, tú te das cuenta hacia dónde Él te está dirigiendo. Y no hace las cosas solo, se originan en Él y las haces con Él y para Él, juntos. ¿Ve? Es donde ves que hay esa luz amarilla, vas despacio. Si es roja, paras. Y si es verde, tú vas a saber cuándo es luz verde. Claro que el semáforo del Señor tiene más que 3 luces, un urín turín de cantidad de luces. Luces, eso es lo que quiere decir urín. Y tumín, perfecciones, está en plural, luces y perfecciones. Esa guianza preciosa del Señor, llevándonos con Él, con su río, primero por los tobillos el agua, y todavía ahí nos podemos, y después ya llega a los lomos y va subiendo, y después ya el río nos lleva, aleluya, hacia donde Él va, el del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí, para que, verso 17, o sea que el 16 es para que se pueda dar el 17, para pasar del espíritu,
o sea, del Padre al Hijo, del Padre y el Hijo al Espíritu de Dios con mayúscula y del Espíritu de Dios a nuestro espíritu con minúscula. De Dios el río vivificando nuestro espíritu adentro, nuestro hombre interior. Y hay que ponerle atención al que se mueve adentro. No hay nada más importante que atender a Dios en nuestro espíritu. Él nos va a enseñar cómo. Si no sabemos nada, se lo preguntamos a Él como hijos, como hijas que Él ama. ¿Y acaso no se han dado cuenta cuando un niño nace, recién nacido, un niño o una niña? ¿Quién le enseñó a mamar? Por instinto. Él ya sabe dónde prenderse. ¿No es así? Y así también como hace el niño que se prende el pecho de su madre, también nuestro espíritu se puede prender del Señor, y ahí mamar. Por eso dice, venga a mí y beba gratuitamente, para ser nutridos. Cuando estás nutrido, tú sabes que ya tomé bastante leche hoy, pero que cada 3 horas, Señor, otra vez quiero tomar leche, mamá, y ahí está la leche. No es sino que empiece a llorar y esa leche empieza a subir, porque para eso fue creada. Y en el caso del Señor no es creada. Eso es lo que quiere decir El Shaddai. El Señor tiene muchos nombres, la mayoría son masculinos, pero El Shaddai, que algunos llaman el Todopoderoso, realmente es el todo suficiente. La raíz Shad de Shaddai, en el protosemítico, o sea, en los varios idiomas semitas, la raíz es pecho. Eso es lo que significa Shad. Entonces, el Señor es el pecho todo suficiente que nos nutre para hacernos florecer y fructificar, el todo suficiente. Eso es lo que significa el Shaddai. El pecho que nos nutre, que nos alimenta, que nos hace florecer, nos hace dar fruto. Ese es el nombre del Señor, uno de los nombres de Él. Cada nombre refleja atributos. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces note, aquí Pablo le está escribiendo esto a la iglesia en Éfeso. O sea, personas que a veces decimos, bueno, yo recibí a Cristo en mi corazón. Hay que entender qué es el corazón. En la Biblia el corazón es un compuesto del alma con el espíritu. Si tú tomas la palabra corazón en una concordancia extensa y ves todos los verbos que se relacionan con las funciones del corazón, ahí te vas a dar cuenta que son los mismos verbos que se usan en relación a nuestra alma con el acrésimo de la conciencia como función de nuestro espíritu. O sea que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu tiene varias funciones. Una de ellas es la conciencia. Por eso dice, un espíritu recto me sustente. La rectitud es una función de la conciencia y es una función de nuestro espíritu, como leíamos en estos días, que el espíritu del hombre escudriña lo profundo de él. Entonces, las funciones de nuestra alma, de mente, voluntad y emociones, añadidas a la conciencia de nuestro espíritu, esas son las funciones de nuestro corazón, porque hay una relación entre el cuerpo y el alma y el espíritu y el hombre tripartito. Entonces está el cuerpo que es cuerpo y el alma que es alma, pero hay una relación psicosomática entre el cuerpo y el alma, y también hay una relación entre el alma y el espíritu. Entonces, el corazón, que es un complejo de alma con parte de la conciencia del espíritu, es la puerta por donde emana la vida.
Y ahí ya no es la vida psique solamente, sino la vida zoe, la vida divina de la persona que ha sido regenerada. La vida brota por el Espíritu humano, desde el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. De nuestro espíritu esa vida pasa a toda nuestra alma. Lo que Dios quiere es que lo que recibimos en nuestro espíritu circule a nuestra alma. Voy a darles un ejemplo. Se lo digo rápido para ganar tiempo. Allá en el libro de Crónicas se describe el templo. Y en el lugar santísimo, ayer una hermana hizo una pregunta por un mueble del lugar santo, ¿no? Que era la vasija de bronce, aquella donde se llenaba de agua y que estaba sobre unos bueyes, etc. Y que le recomendé el libro del templo de Dios. Entonces hay los muebles del atrio que tienen representación, los del lugar santo y los del santísimo. En el lugar santísimo estaba solamente el arca con el propiciatorio, pero hubo 2 travesas o barras del arca que era para que los levitas se la pusieran sobre el hombro y entre los 4 llevaran el arca. O sea que el arca debe circular. El arca está en el lugar santísimo y el arca es la que dirige. Cuando había que ir a alguna parte era el arca la que tenía que ir delante. El Señor dice, haya distancia entre el arca y vosotros porque vosotros no conocéis este camino. Así que ustedes tienen que seguir el arca. Entonces el arca era llevada por aquellas barras o travesas. Ellas circulaban. Nos habla del circular de Cristo, que es el arca representa a Cristo que tiene que circular. La circulación de Cristo, no con ejército, con fuerza, sino con mi espíritu, estaba representada en las 2 barras del arca, que reposaban y hacían pesar el peso de la gloria del arca, de la palabra, sobre los hombros, o sea, sobre el corazón de las personas que Dios escogió, que lo transporten. Pero Él es el que dice por dónde. Pero entonces Dios dio una instrucción, que cuando pusieran el arca en el lugar santísimo, como el lugar santísimo que representa nuestro espíritu humano, luego le seguía hacia afuera el lugar santo que representa el alma, donde estaban otras funciones, por eso estaba el altar de oro, estaba el candelero, estaba la mesa de los panes y el incensario que pertenecía al Santísimo, pero que descansaba en el Santo y de ahí entraba al Santísimo. Así como a veces nosotros estamos en el alma y no sabemos qué hacer y nos volvemos al Señor en el nombre del Señor con el incensario, y el incensario nos traslada del alma al espíritu, del lugar santo al santísimo. Y ahí nuestra oración llega mezclada, el incienso junto con las especies machacadas al incienso que es Cristo. O sea, nosotros no venimos solos, venimos en el nombre de Cristo. Y entonces el incensario se traslada y nos traslada desde el lugar santo al santísimo. ¿Se da cuenta? Entonces Dios mandó que en el lugar santísimo aquellas barras llegaran hacia el velo que separa el lugar santo del Santísimo, y aquellas barras, ustedes me van a entender, tenían que hacer una presioncita y la punta de la barra tenía que aparecer en el lugar santo. O sea, la dirección de Dios viene desde el Santísimo al Santo. Cuando tú mirabas el velo y veías como si fueran los 2 pechos del arca, que son las travesitas, o sea, las barras, ahí sabías la dirección. Porque esas barras son la dirección, son la circulación del arca. Y desde el Santísimo daban la señal al Santo. En el lugar santo se veía la señal, como si fuera un brasier, que en Cantar de los Cantares son los pechos de la amada, que son la fe,
y el amor, que se dice siempre en la fe y en el amor, que son o es en Cristo Jesús. Hay una dirección desde el Santísimo al Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí ustedes ven en Efesios que ahora que está pasando el Santísimo, que seamos fortalecidos en el hombre interior. Al ser fortalecido en el hombre interior, eso tiene que circular hacia el lugar santo. Mírelo, capítulo 3, verso 16 dice: ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, circular desde el cielo, desde el Padre al Hijo, del Padre al Hijo al Espíritu Santo y de él a nuestro espíritu, y de ahí pasar a nuestros corazones, que es la puerta de comunicación del espíritu y el alma. El lugar de habitación de Dios no es solamente nuestro espíritu, es todo nuestro ser, pero empieza en el espíritu, y el objetivo de Dios es que todo lo que es del Padre, que Él lo puso en el Hijo, ahora el Padre y el Hijo lo pusieron en su espíritu, y ahora su espíritu vino y se hizo un café con leche con nuestro espíritu. Póngale mate con leche. Estamos en Paraguay. ¿Sí? Y bueno, también Brasil, también café con leche. Viene el Espíritu del Señor. El que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, el Espíritu del Señor viene y se une a nuestro espíritu, en nuestro espíritu, en el hombre interior. ¿Y cuál es el objetivo? De ahí circular hacia nuestra alma. Por eso las barritas tocaban la siguiente instancia. Porque debajo del trono, que tiene que ver con el lugar santísimo, de ahí fluye el río de agua viva hacia nuestra alma, o sea, para renovar nuestro entendimiento. Podemos tener al Señor en el Espíritu, pero a veces nuestro entendimiento, nuestra alma está cansada, estamos agotados en el hombre exterior. Entonces, ¿qué hacemos? Dice: el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Está cansado, venga a mí y beba. Entonces, estemos donde estemos, en el peor hueco, dice la palabra, el Señor está cerca. ¿Cuál es la palabra? Señor Jesús, ten misericordia. Ese es enchufarse. Nos agarramos del Señor. Y ahí empieza. Si no hay conexión, no va a pasar la energía. Si te vuelves al Señor mismo, inmediatamente dice: fluirá el Espíritu. Esto dijo del Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en Él. Entonces ahí del Espíritu pasa nuestra alma y nuestro entendimiento es iluminado, nuestras emociones son consoladas, a veces corregidas. Si estamos torcidos nos endereza, si estamos cansados nos renueva. Parecemos otros. Ya no somos nosotros solos. Es como si estaba mojado, seco y se metió en el agua y quedó mojado. Así es como cuando una plantita no tiene agua, está como mustia, pero le echas un poquito de agua. ¡Ay, qué maravilla! Entonces fíjese la circulación de adentro para afuera. ¿Sí la vieron? Vea. Que habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que a veces decimos: no, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero déjame explicarte más cuidadosamente. ¿Cuáles son las partes de tu corazón? El alma y la conciencia del espíritu. Muy bien. El alma tiene mente, sí. Emociones, sí. Voluntad, sí. ¿Qué quiere decir que habite Cristo por la fe en el corazón? O sea, en mis pensamientos. Yo ya lo recibí, Él mora en mi espíritu, pero de ahí tiene que pasar a mi alma, circular del espíritu al alma, es la circulación de Cristo, que es la de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, llegando y haciéndose uno con nuestro espíritu y circulando de ahí a nuestros pensamientos. O sea, ¿será que Cristo habita en todos mis pensamientos? Apenas en algunos. Entonces, tan pronto yo me doy cuenta que hay pensamientos que no son de Cristo, tan pronto me doy cuenta,
Tengo que enlazar esos pensamientos. Señores, en el nombre de Jesucristo, vengan acá. Señor, mira lo que estoy pensando. Y por causa de lo que pensamos, también sentimos. Si empezamos a recordarnos lo que me hicieron y lo que me dijeron y cómo me traicionaron y esto, voy a estar hundido. Mi alma se va a poner en los zapatos. Porque dice, según es el pensamiento en el corazón, tal es la persona. Entonces, si nosotros aceptamos cualquier clase de pensamientos que, fíjese, el Señor mora de adentro para afuera, en cambio el enemigo mora en los aires. Se le llama el espíritu de la potestad del aire. Entonces los demonios vienen de afuera para adentro, a nuestras mentes, a veces como un ruido aquí al oído, porque no es que aquí tenemos el receptor, el oído es como un receptor. El enemigo viene a nuestra mente, o viene a nuestras emociones, o a nuestro sistema nervioso, nos quiere asustar, nos quiere sofocar. Él viene de afuera para adentro, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y lo mantiene afuera. Señor, cércame. El Señor dice que Él nos cerca, y hasta Satanás dice, pero es que tú tienes cercado a Job, pero déjame que yo te lo pruebe y vas a ver cómo te maldice. Pero confesó el diablo que Dios tenía cercado a Job, así como nos tiene cercados. Pero entonces no hay que darle lugar al diablo, que viene a susurrarnos o pensamientos o sentimientos, o a apresurarnos en decisiones, o a impedirnos decisiones perentorias que nosotros tenemos que tomar, porque esas son las funciones del alma, la mente, la voluntad y la emoción. Entonces, que habite Cristo por la fe en el corazón, que implica todo el alma más la conciencia del espíritu, que es el corazón. Cristo tiene que habitar por la fe. Tienes que decir, Señor, limpia mis pensamientos con tu sangre. Quiero que tu espíritu sea el espíritu de mi mente. La Biblia hace esa expresión en Efesios, el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente puede no estar habitada del todo por Cristo. ¿Se da cuenta? Sino que hay pensamientos donde Cristo no aprueba de nuestra mente. O no solo pensamientos, también emociones. Puede ser que me enamoro de quien no debo, o puede ser que guardo un rencor que no debo, o puede ser cualquier sentimiento de odio, de amargura o de envidia, y a veces lo aceptamos. Entonces Cristo no está habitando en esa parte del corazón. Entonces la obra del Espíritu es tomar posesión de nuestros corazones. Dice hijo, claro que implica hija también. Dame tu corazón, porque de él mana la vida. La vida viene del cielo por el Espíritu de Dios al nuestro, y de ahí pasa por toda nuestra alma. El río tiene que salir de debajo del trono donde Él se sienta. Si no estamos debajo del trono, no tenemos corriente. Si nos sometemos al trono, debajo del trono sale el río. Donde, si queremos encontrar dónde está el río, tenemos que volvernos al trono, a los pies del trono. Ahí sale el río. El que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos sometemos y venimos a Él, y Él empieza a correr y a llenar nuestro espíritu de alegría. Estamos cansados, pero es como cuando la señora va a planchar una camisa. Y claro, al principio la conecta y la plancha está fría y las cosas siguen arrugadas, pero déjelo un ratito, quédese ahí y a ver cómo la plancha se calienta. Y empieza a planchar y le queda planchadito. Entonces a veces uno no se vuelve lo suficiente al Señor mismo. A veces hacemos cosas religiosas para merecer algo con justicia propia, y no, es Él. Y en el nombre de Jesús y por la sangre, nada más, veré la sangre y pasaré por encima
de vosotros el juicio. Pasará, mi juicio pasará por encima. No deja de caerte sobre ti porque ya cayó sobre mi hijo y ahí está la sangre que lo prueba. Entonces venimos por su sangre y nada más, en su nombre y nada más. Y ahí, al permanecer ahí, la plancha se va calentando. El espíritu se va llenando como una pila, como una batería, así como la del computador, ahí está bajitica y empieza a llenarse. Y después viene una alegría y conoces que Él te ha perdonado, que Él está en ti, que encontraste descanso en Él y empieza a pasar a tu alma. Empieza a enderezar tus pensamientos, enderezar tus sentimientos, enderezar tu voluntad, darte buena voluntad, decisión de perdón, de dejar todo a sus pies. Y te levantas otra persona y tú estás en Él y ahora Él está en ti. Él en ti y tú en Él. Ese es el café con leche o el mate con leche. Entonces ahí está el lugar de el amor. Entonces dice así, para que habite Cristo por la fe. Hay que creer que si queremos que Él vive en nosotros, Él vive. Que Él ponga la bandera. Señor, no quiero esta bandera de amargura. Quiero tu bandera de perdón, de misericordia, de buena voluntad. No me quiero concebir separado de ti ni distinto a ti, Señor. No quiero ser un monstruo egoísta, no quiero ser un monstruo lujurioso, no quiero ser un monstruo perezoso, no quiero ser vengativo, quiero que seas tú en mí. Y si tú crees por la fe, entonces Cristo llega. Porque mire que Cristo es tan cuidadoso que cuando se le iba apareciendo a Cleofás y al otro discípulo, posiblemente José, hijo de Cleofás, él se acercó, pero ellos no se daban cuenta porque él, desde que resucitó, es conocido por el Espíritu. Entonces ellos en su espíritu, el Espíritu estaba ardiendo, pero ellos no sabían quién era ese que venía caminando con él. ¿Acaso tú no has oído lo que pasó en estos días, Jesús de Nazaret, que pensábamos que iba a ser el Mesías, pero ya hace 3 días lo mataron? Pero aunque el hombre natural no entendía quién él era, el hombre interior sí entendía. ¿No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino? ¿Se da cuenta? El interior sí entendía y el exterior, ¿y tú quién eres? Cuando Jesús se aparecía en el tiempo de la resurrección, hijitos, lanzad la red a la izquierda. ¿Y este quién es? El hombre exterior siempre duda. ¿Y quién es este? Pero dice el otro versículo, sabiendo que era el Señor. El Espíritu sabe quién es, el alma duda, ¿quién será? ¿Quién será este? ¿Quién es este? Es el Señor. Y unos se acercaban y dudaban y otros adoraban. O sea, los que estaban con el Espíritu abierto en su interior lo conocían según el Espíritu, porque el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, que se deben discernir espiritualmente y no solo naturalmente. Entonces ahí vemos fortalecimiento del hombre interior, es el primer escalón para que entonces Cristo habite por la fe en los demás departamentos de nuestra alma y corazón. Y esa es la base para lo siguiente. Y dice, a fin de que arraigados y cimentados, arraigado quiere decir de donde obtenemos nuestra vida, donde están las raíces, están en el Señor, y también el cimiento firme para no dejarnos remover. Todo eso es para que estemos arraigados y cimentados. Y ese es el otro escalón, a fin de. Y ahora mire el otro, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuáles sean las medidas del amor de Cristo.
Entonces, mire, lo que nos capacita para poder comprender con todos los santos. ¿Por qué nos peleamos tanto y todo? Porque nuestro hombre interior está desconectado, estamos apagados, estamos vacíos. No apaguéis al Espíritu, encended el Espíritu, seis fervientes de Espíritu. ¿Y cómo, Señor? Ven a mí, ¿estás cansado? Ven a mí, al Señor. Y ahí empieza a correr los ríos de agua viva. Y entonces Él nos fortalece en espíritu y nos capacita para comprender con todos los santos. Ya no es una comprensión solo individual, sino que Él nos hace que juntos lo comprendamos. Para comprenderlo a Él se necesita el ángulo de Pedro, el de Pablo, el de Mateo, el de Lucas, el tuyo, el vuestro, el de todos los hermanos, donde Él mora. A veces ve un ángulo y cuando algo es del Espíritu que es dicho de acá, inmediatamente me vivifica a mí. Es como en química, los vasos comunicantes. En química hay unos como unas ¿cómo se llama esto? Tubitos así, pero que están comunicados por debajo. Entonces tú le echas agua a este y todos suben. Y le echas agua a este y todos suben. O sea, Dios le pone a uno y de ahí pasa para todo, le pone al otro, le pone al otro. Entonces ese montón de tubitos conectados por debajo se llama tubos comunicantes, que llaman como los tubos de ensayo, pero no son incomunicados, sino comunicados por el fondo. ¿Ve? Entonces es así. Lo que se le da a uno pasa para todos. Ese es el cuerpo. Entonces dice, para que seamos plenamente capaces. O sea, es la operación del Espíritu en nuestra alma para capacitarnos a comprender juntos. Porque mientras nuestra alma no sea tratada, no se rinda al Espíritu, el Espíritu no pase a nuestros pensamientos y a nuestras emociones y nos trate, entonces estamos separados. Entonces no somos capaces de comprender juntos. Pero aquí dice, para que seáis plenamente capaces de comprender juntos. Y note que ahora ese comprender juntos ya no solo es unidad en el Espíritu, sino unanimidad, un solo corazón, un solo alma, entender a la luz del Espíritu, tener un mismo hablar que no lo provoca ningún dictador, sino que es la comunión del Espíritu. Un mismo hablar, un mismo sentir, pero no es el del hermano Gino, es el de Cristo. Es el de Cristo. Entonces ahora sí llegamos a la parte de arriba del templo. Y dice, ¿no? Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces note que hay en las medidas de Cristo una anchura. ¿Será que la anchura de nuestro corazón es la misma de Cristo? ¿Qué decía Pablo? Ensanchad vuestros corazones, no seáis estrechos. O sea que la anchura nuestra tiene que ser que incluya a lo que Dios incluye, a los que Dios tiene por hijos, yo tengo por hermanos, a los que Dios recibe, yo tengo que recibirlos. Yo no puedo ser estrecho. No puedo tampoco meter ranas y culebras, los que el Señor todavía no deja entrar. Pero los que el Señor recibió, yo debo recibir. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y hay cosas que no debemos recibir. Y personas, aunque seamos muy, digamos, misericordiosos y cuidadosos con ellas, no debemos recibir a los que no traen el Espíritu del Señor. Dice, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces hay una anchura de Cristo. La puerta del templo, si tú la estudias, es una cruz. La puerta son dos hojas que se abren así y se abren así.
Y cada hoja se abre así y así. ¿Sí entiende? Aquí esta puerta es así y esta puerta es así. Quiere decir que hay una cruz y así. Hay cosas que para que haya una amplia y generosa entrada, se puede abrir. Si este está muy a la derecha, excesivamente a la derecha, entonces la puerta de la derecha está cerrada. ¿Se da cuenta? Si está demasiado a la izquierda, si no es, digamos, equilibrado o desequilibrado, ¿dónde los porteros tienen que balancear el equilibrio en la puerta? Los porteros, y si la persona está demasiado alta, pues se le puede abrir lo de abajo si se humilla. Puede pasar aunque sea de rodillas por debajo. O sea que la puerta es así y así. Son 2 alas, pero cada ala tiene 2 alas. Así está descrita la puerta del templo, que es el Señor y que es la cruz. Entonces fíjate que a veces queremos, sí, esto es como del Señor, pero esto todavía es del diablo. Entonces, ¿qué hay que decirle? Mira, esto no es del Señor, aquí está desequilibrado. O aquí ese es trabajo. ¿Sabe que había antes de la puerta, que es el Señor? Había 5 columnas que formaban el pórtico, así como que tiene un techito que no está todavía dentro, ahí se puede proteger, pero todavía no está dentro. Y esas 5 columnas es el ministerio que llevan las personas hacia la puerta. 5 columnas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahí afuera, en el techito, en el pórtico, en ese techito ahí. Y ahí están los porteros que le abren la puerta. Si se arrepintió, dice, lo que retengáis será retenido, lo que remitáis será remitido. La iglesia se da cuenta si la persona en verdad se arrepintió, está en espíritu o no. Pero si vienen solamente a manipular, a meterse, a sacar esto, a sacar aquello, disfrazado de oveja siendo lobo, el Señor no es bobo, ni el Espíritu Santo es bobo. Y por eso los hermanos tampoco son bobos. Si están en el Espíritu, el Urim Tumim le va a dar luz si hay perfecciones, si hay equilibrio o no. Y si uno no ve, otro ve un lado y el otro ve el otro lado y el otro ve el lado. Y la iglesia se guarda de los lobos. Si la ovejita está suelta, se la come el lobo. Pero si están juntas, entre todas pisotean el lobo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos las medidas, la anchura, la altura, la profundidad. En ese librito del templo que le pedimos, hermana, ahí se estudia cada cosa de la anchura, de la altura, que todos son símbolos de Cristo. Ya estoy por terminar este pedazo aquí. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y aquí ya llegamos al último escalón, todas estas etapas desde el fortalecimiento del espíritu y luego que habite Cristo en el alma para que nos capacite para comprender con los santos las medidas esta de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el último objetivo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos, o sea, viene esa plenitud del Padre al Hijo. Al Padre le ha glorificado que en el Hijo habite toda plenitud. Y ahora de ahí viene y pasa al Espíritu. Y el Espíritu toma todo lo que es del Hijo. Él tomará de lo mío y os lo comunicará, os lo hará saber. Pero todo lo que tiene el Padre es mío. Y lo mío es de mi Padre. Entonces el Espíritu toma lo del Hijo, que es lo del Padre, y lo trae el río del Espíritu, no con ejército, no con fuerza, con mi Espíritu. Viene a nuestro Espíritu y de ahí circula, ¿no?, por aquel lugar santo, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Y ahí el agua limpia se va llevando el agua sucia. Como dice que el río que va a surgir del templo de Dios se va a llevar esas aguas saladas y por fin allá en el mar muerto va a circular la vida otra vez. ¿Y sabe qué? Ya empezó. Ya
el mar muerto se está secando y del fondo del mar muerto empezó a surgir agua dulce y ya no está tan muerto. Ya empezaron los primeros organismos vivos a regresar. Y dice que habrá peces y pescadores en ese río, y Ezequiel entrará en ese río que va a ir por el Arabá. Los que han ido a Israel entienden eso. Y llega a los tobillos y luego va a llegar y nos va a llevar el fluir de Dios, del río de Dios. Entonces termino, por causa de la hora, hermanos, que me pasé media hora, termino con un pasaje que nos ayuda a comprender esa circulación del espíritu al alma. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Perdón, 14. Capítulo 14. Entonces, vamos a leer aquí, desde el verso 26. Mire este fluir de Dios. 14, desde el 26 y los inmediatamente siguientes. ¿Qué hay, pues, hermanos? ¿Qué hay, pues? ¿Cuándo? Cuando reunís. O sea, nos reunimos 2 o 3, ahí ya está el Señor, puede ser 5, puede ser 7. Si el Señor nos abre la puerta para ir a una casa, vamos allá. Lo primero que hay que hacer es centrarnos en el Señor de corazón, enchufarnos en Él para que el Espíritu pueda fluir. A veces el diablo nos distrae, empezamos aquí a charlar en cualquier cosa y no nos volvemos al Señor, y entonces está obstruido el camino. Lo que hay que hacer es volvernos a Él, estar en paz delante de Él, y Él empieza a mover y dirige a este para que comience y pone este canto y todo, pero de manera lubricada por el Espíritu. ¿Ves? Entonces mire lo que dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene. Uno tiene una cosa, otro la otra, no es cuadriculado. Uno tiene salmo. ¿De dónde le vino ese salmo? Brotó del Espíritu. A veces amaneces con un canto y no sabes por qué, porque es el Espíritu que está corriendo, ¿ves? Entonces se reúnen, cada uno tiene. No es solamente este, no. Puede ser este, puede ser aquel, y todos pendientes a ver a quién le dio algo el Señor, y nuestro ser no solo para afuera, sino vuelto hacia Él. Vuélvase a mí, y Él mora dentro de ti. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el príncipe del aire, de la potestad, que viene de afuera para adentro a sofocarte. A veces hasta no te quiere dejar respirar, y por la noche viene y te aprieta. Pero adentro está el Señor. Y cuando no puedes ni hablar adentro, Señor Jesús, en tu nombre, que estás unida al que está sobre todo y unido tu espíritu. Entonces está ahí en el nombre del Señor Jesús. Una vez, cuando hacía 18 años, no iba a Medellín, porque estuve 15 años sin volver a Colombia, Medellín, donde yo nací. Terrible ciudad, donde han aparecido muchas cosas, el cartel de Medellín y todo. Iba con mi familia, perdónenme, digo esto. Llegué a Medellín después de 18 años. Y mi tía, nos hospedamos en casa de una tía, porque nuestra casa es en Bogotá. Entonces mi tía le preparó a mi esposa y a mis primeros hijos, que en ese momento eran solo 3, ahora son 7 vivos. Le dio un cuarto para mi esposa y mis 3 hijos, a mí me dio otro cuartico por allá. Gracias a Dios que lo hizo así, para que no tengan problema los que yo tuve, esa malvenida del diablo cuando llegué a Medellín. En vez de darme la bienvenida, me dio la malvenida, claro. Bueno, oré así rápido: Señor, muchas gracias. Habíamos viajado desde el Caribe hasta Medellín, un viaje como de muchas horas. Y bueno, llegamos a la noche, cenamos al lado de mi tía, y ellos se fueron a dormir al cuarto de ellos y yo me fui al mío. Y oré: gracias, Padre, por el café. Y cuando me iba a dormir,
inmediatamente el Espíritu me movió a invocarle. Yo no sabía, pero era una advertencia. Dije, Señor Jesús. Y era como si el Espíritu del Señor se volviera un puño así. Así que empezaba desde adentro hacia afuera. Cuando dije por tercera vez invocándole, Señor Jesús, vino un toro en el cuarto espiritual del diablo, vino a darme como un bisonte, un totazo, y se chocó con el nombre del Señor, que del Espíritu salió. Señor Jesús vino, ¡pah! Se dio un totazo contra el nombre del Señor, no sé cómo explicar esto, pero salió desde el interior del Espíritu, salió así. Y cuando él venía con toda furia, así como tú te caíste, esos no son solamente accidentes, hay espíritus que están, y gracias a Dios nos deja saberlo, para estar alertas, invocando al Señor, confiando en Él, no asustarnos. Ellos son los que se tienen que asustar, porque mayor es el que está en nosotros. No nosotros, pero el que está en nosotros es mayor. Entonces me iba a atacar, y ya venía ese toro, y al decir por tercera vez, Señor Jesús, salió el nombre del Señor Jesús, salió así desde el interior y resistió a ese toro, un bisonte era más, y ¡pah! No me tocó, pero el Espíritu me dijo, ahí entendí qué malvenida de Satanás, ahí es. Entonces bueno, pasó un rato, oré, y claro, hace 18 años no vengo aquí, Medellín está un trono de las tinieblas, droga y todo eso, el cartel de droga en ese tiempo de Pablo Escobar. Entonces, bueno, oré, y dice, ahora voy a dormir, ahora sí. Y ya cuando me iba a dormir, entonces ya no vino de frente, sino por detrás. Y vino así como si me hubieran tirado un montón de latas de pan de panadería, ollas, todo ese montón así, toda la latería aquí ya por detrás, como si me hubieran tirado un montón de cosas de panadería, latas, ollas, así. Silencio. Pero fue un ataque por detrás, ya no fue de frente, sino por detrás. Me desperté y dije, Satanás no me quiere dejar dormir. No me quiere dejar dormir. Entonces oré al Señor, así oré. Y ya después dije, bueno, ahora sí voy a dormir. Y cuando me iba a dormir, ahí sí ya no era ni un bisonte ni un montón de latas, vino el diablo mismo al cuarto. Yo estaba en la cama y entró por la puerta así, estaba cerrada la puerta, pero entró. Y yo estaba sentado en la cama así como a 2 metros o 3 de él allá de la... Y venía todo como si fuera un gran artista así, como si fuera un gran cantante o guitarrista de rock and roll, así de esos todos endiablados. Así vino, pero yo sabía que no era un príncipe ni un demonio, era el mismo diablo. Y vino así, pero algo invisible que yo no veía, solo lo dejaba de ahí para afuera. Y venía enfurecido y negrito así, haz un altar y adórame. Que le haga un altar y lo adore. Imagínense qué atrevido. Y dije, Señor Jesús, ahí dije, apártate, Satanás, en el nombre del Señor Jesús, porque solo a Dios adoraré. Y le repetí lo que le dijo Jesús cuando él pidió que Jesús le adore. Se lo dije a él y te vas en el nombre del Señor Jesús. Y se fue. El Señor me defendió. Yo no tengo fuerza yo solo, pero el Señor mora en nosotros. Confiamos y no le dejaba acercarse sino hasta cierto punto. Y ahí se fue y después dormí tranquilo. Una vez, ¿sabe qué me tocó hacer? Prácticamente dormir en las narices de él porque no me quería ni dejar dormir. Y estaba ya como en esa escalera y yo estaba agotado de viajes y tenía que dormir. Señor, ¿y ahora? Yo lo vi ahí. Y dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Señor, me hace vivir confiado. Señor, me duermo en tu nombre. Me puse a dormir, no sé qué habrá hecho el Señor con él. Ese es problema del Señor. Pude dormir en paz, pero a veces Él no quiere ni dejarte dormir. Entonces ahí dormí en paz. No digo esto para engrandecerme ni para ser alguien especial,
solamente para ilustrar cosas, porque esto nos puede pasar a cualquiera y seguro a muchos le ha pasado una u otra cosa. ¿Ves? Entonces, la palabra es esta. Él está en los aires y el Señor está en nuestro espíritu. Y la obra de Dios es que de nuestro espíritu fluya hacia afuera. Y vamos tomando, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va avanzando en el nombre del Señor. Y la resistencia de Él se ve en esas cositas y te tira una piedrita o te hace una zancadilla o lo que sea para distraerte. Pero si ya estás sabiendo de qué se trata, invocas al Señor y dices, Señor, que no tenga yo temor de Él. Jesús dice, no temas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que ellos teman. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso juntos, 2 o 3 juntos, avanzando. Entonces aquí, en este capítulo 14, dice así, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Mire el orden que se puede tener, aún siendo movido el espíritu, en nuestro espíritu, podemos mantener el orden por turno. Y dice, y los demás, por turno y un intérprete, 28. Y si no hay intérprete, callen en la iglesia, pero no dice que no hable, pero en la iglesia, como no hay quien interprete, entonces dice, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, no dice calle al primero, sino calle el primero. O sea que por turno le da lugar al otro. Se puede esperar y cada uno comparte lo que le dio el Espíritu. Pero entonces en el 12, como les había dicho, en el 12 dice, en el 14, siempre me estoy yendo al 12. En el 14 dice el verso 14, para entender esas 2 instancias, la del lugar santo y la del Santísimo. El Espíritu nuestro, donde mora el de Dios, ese es el lugar santísimo. Y nuestra alma que interpreta, que siente, que piensa, que trata de comprender qué está pasando, es el alma. Entonces dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento que pertenece al alma queda sin fruto. Entonces, siempre que hay algo del Espíritu, se mueve en tu espíritu, pero a veces tú no entiendes por qué ese aviso del Espíritu, por qué esa inquietud, por esa ansia, ese llamamiento, no lo entiende tu alma. Él se está moviendo en tu espíritu. Entonces, cuando vemos que hay algo del movimiento de Él en el espíritu, en lo profundo de nuestro ser, debemos invocar para que Él nos haga entender, para que el río pase del Santísimo al Santo. O sea, nos haga entender por qué Él se está moviendo, te está llamando y tú no entiendes. Le invocas, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que yo entienda? Y si te mantienes en Él, que Él te guarde, que Él te recuerde las cosas, que Él te guíe. Entonces no te quede el espíritu, tiene que pasar al alma, del espíritu al entendimiento. Entonces por eso dice así, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, hay que seguir orando con el espíritu. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Se da cuenta?
oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, que la voluntad de Dios es que lo que está en nuestro espíritu, que es su espíritu, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo lo que Cristo ha conseguido, ha hecho, su vida, resurrección, ascensión, cruz, resurrección, todo, pase de nuestro espíritu a nuestro entendimiento. Y también otro versículo dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Entonces así el río va pasando de debajo del trono de Dios, que es en el lugar santísimo, va pasando el agua hacia el lugar santo. ¿Ve? Vamos entendiendo, vamos simpatizando, o si es una guerra, vamos discerniendo y vamos resistiendo. ¿Ve? Y vamos representando el mover del Señor en nuestro espíritu con nuestra alma. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ahí están las barras que hacen circular el arca y hacen que aparezca la señal del espíritu en el velo, en el lugar santo. Entonces, cuando tú estás en espíritu, el Señor te da una señal en tu interior que tú la debes percibir. Ahora, si al principio no la percibimos, Él nos va entrenando y por eso debemos poner atención al mover de Él dentro de nosotros, porque Él mora dentro de nosotros. Y el Espíritu, como es el de Él, concuerda también con la palabra. Entonces el Espíritu siempre usa la palabra y te recuerda este versículo, te recuerda, te trae. Como los que predican, a veces están predicando y el Espíritu le recuerda esto y le recuerda esto, y ya cuando dice ya, listo, se acabó. Gracias. Amén, hermanos. Entonces hay esa circulación y por eso veíamos, aquí es uno, afuera son 7 colores. ¿Ve? Aquí es un aceite, pero pasa a varios colores. Estamos viendo lo que pasa desde el cielo a nuestro espíritu y de nuestro espíritu a nuestra alma y ahí continúa, pero ya vamos a parar. Estaba apenas viendo un pasito, pero es tan importante cuando es real. Vamos a darle gracias al Señor y confiar que Él es nuestro Padre y Él nos enseñará, no solo teóricamente, porque no somos gallinas, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y Él vive en nosotros. Y dice, y este es el asunto, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. El espíritu fluye a nuestro espíritu y a nuestra alma y a nuestro cuerpo, incluso fortalece nuestros cuerpos cansados. De pronto eres renovado, no sabes de dónde. Después otra vez ya a la hora de dormir, bueno, te das tu duchazo y duermes, pero mientras tanto Él está alerta. Él no duerme, Él no necesita dormir. Cuando estaba como hombre sí dormía la siesta y todo, pero ahora Él está a la diestra. Nosotros dormimos cuando necesitamos. Él me dijo, necesitas más sueño. Porque a veces pasaba la noche entera y yo, a dormir, se dijo, en espíritu. No quiero sobrepasarme, pero tampoco hay que matar el caballo. Amén. Oremos. Señor amado, qué precioso es poder invocar tu nombre, leer cosas de tu palabra, procurar entenderlas a la luz de la obra de tu Espíritu en nuestro ser. La última palabra eres tú y está en la Escritura. Tú estableciste el valor de la Escritura. Las Escrituras, dice tu palabra, son infalibles. No podemos quebrantar la Escritura, sino aprender de ella. Ayúdanos a experimentar lo que tu palabra dice. Oh Padre, en el santo nombre del Señor Jesús, gracias por los que tú trajiste a este lugar. Aquí estamos. Nada somos, pero venimos en el nombre de Jesús, porque nadie ha podido venir a ti solo, sino porque tú nos has traído. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén.